Estás en Top Business, el lugar donde hablamos de las estrategias que han llevado a las empresas a ser los más destacados de la industria. Bienvenidos. Bienvenidos sean todos a este episodio especial de Top Business. Mi nombre es Juan Cetina y el día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante y además tenemos a un experto en el tema, un especialista, un profesional que de verdad nos va aquí a iluminar con todos los conocimientos que nos trae el día de hoy, ¿sí? Pero bueno, antes de entrar de lleno al tema, como siempre, mi socio y amigo Freddy. ¿Cómo estás, Freddy? ¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches, que espero estés muy bien. Aquí, pues emocionado también de recibir este invitado especial, un invitado de lujo. Entonces vamos a comenzar a hablar precisamente del tema que nos trae el día de hoy. Pero antes me gustaría pues presentarlo de manera formal, ¿no? De leer un poquito de su experiencia profesional de nuestro invitado del día de hoy. El doctor Iván, vamos a pensar entonces, es economista por la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán, con maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional por el Tecnológico Nacional de México y doctorado en Ciencias Sociales con énfasis en Economía Verde y Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel C y su experiencia se ha centrado en la evaluación de impactos socioeconómicos y proyectos sociales, la valoración económica de los servicios ambientales y el análisis del trabajo verde. Es miembro también del International Center for Development and Decent Work de la Universidad de, bueno, no sé si se pronuncia Kassel o Kassel, ya me corregirá el doctor, de Alemania, centro y red de investigación enfocado en temas afines al desarrollo, trabajo decente, desigualdad y sustentabilidad. Es socio fundador e investigador de la Asociación Civil Patrimonio, Desarrollo y Sustentabilidad, conocida como PADES. Fue director del Fondo Climático de la Península de Yucatán AC durante el periodo 2019 a 2020 y actualmente realiza su segundo año en estancia postdoctoral en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, con apoyo del programa de estancias postdoctorales de por México del CONACYT, así como profesor de la Universidad Marista, aquí mismo en la ciudad de Mérida. Como pueden ver, un invitado de lujo. Bienvenido, doctor Iván Hernández. Un gusto saludarlo nuevamente. Muchísimas gracias, ¿no? Y también agradecer a ti, Freddy, a ti, Juan, y a NG Marks por la invitación a este podcast, del cual me declaro fan y pues muy común escucharles pues cada semana, ¿no? Cada 15 días también cuando se me acumula. Claro que sí. Pues bueno, como ya verán, el tema es referente a lo que es el sistema ambiental, ¿no? Lo que es la ASG, ¿de acuerdo? Que es un acrónimo para tema ambiental, social y de gobernanza. Es el tema que nos va a platicar el día de hoy el doctor Iván Hernández. Perfectísimo. Entonces, tenemos varias preguntas preparadas para este tema, muchas dudas sobre todo que conociendo este tema, nosotros, bueno, en mi caso particular, lo había escuchado por ahí, pero realmente no había yo profundizado en lo que es este tema. Entonces, para aquellas personas que no están familiarizadas con el tema, ¿nos podrías decir de dónde surge este ASG? Claro, con todo gusto. Bueno, este acrónimo en español ASG, como bien lo mencionas, Freddy, en inglés se conoce más como ESGs, que es la versión en inglés, ¿no? Pues surge más o menos en la década de los 2000, o sea, ya llevamos recorridos un poco de años al respecto. Particularmente se desprende de esta como visión de tener inversiones socialmente responsables, ISR por sus siglas, por no confundir con el impuesto. Y pues bueno, también eso habla de un cambio que paulatinamente la humanidad fue dando en reconocer que pues únicamente hablar de crecimiento económico nos iba a llevar a estar mejor en todos los aspectos, ¿no? De hecho, pues se habla inclusive de que este término como tal se establece en un informe titulado Who Cares Wins, donde la ONU pues participa y aparece por primera vez en el 2005. Pero pues bueno, va más allá de solo responder a esa inversión socialmente responsable, sino es un cambio de paradigma donde pues se vinculan pues los objetivos del milenio, que para 2015 no lo logramos, pero también ahora en materia de la Agenda 2030, en términos también de economía verde, capitalismo social o inclusive estos nuevos conceptos como capitalismo regenerativo, ¿no? Eso es un pilar, un bastión muy importante.
Excelente, doctor Iván. Oiga, yo tengo una pregunta. Fíjate que ahorita justamente varios de nuestros, pues las personas que nos están escuchando, muchos de ellos se dedican a ventas o son emprendedores, son del mundo empresarial, ¿no? Y de repente dirán, oye, normalmente estoy acostumbrado a escuchar un poquito más de temas de cómo generar más, y a veces se cree que este conceptos o estos criterios como los que maneja el ASG o ESG por el acrónimo en inglés, no va en contra, pero es así, va en contra, no va en contra. ¿Cuál es el objetivo justamente de esto, no? Claro, no, bueno, de hecho no va en contra. El detalle aquí con el objetivo de los ASG, al fin y al cabo son indicadores, ¿no? Son indicadores que se les conocen también como de buenas prácticas que realizan las empresas, específicamente en prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo o gobernanza, como bien mencionó Freddy, ¿no? Entonces, de tal forma que prácticamente cualquier empresa puede empezar a trabajar esos indicadores. Sin embargo, pues el gran potencial o cómo han empezado a llegar a nuestro país, ¿no? Porque también son bastante novedosas en nuestro país en términos de inversión, pues se ha orientado más hacia multinacionales o empresas ya grandes, consolidadas o medianas, quienes inclusive ya invierten o reciben inversión pública, ¿no? En bolsas de valores. Entonces, por ahí puede haber un poquito de confusión. Sin embargo, yo creo que cualquier empresa puede empezar a mirar más allá de los indicadores tradicionales, ¿no? Como rentabilidad, ventas, que tiene, para empezar a poner, digamos, al ojo de la sociedad, pues, que también le dejan en términos no solo del producto que venden y la calidad que dan a partir de él, sino de ese efecto, tanto en el medio ambiente como en la sociedad y, por supuesto, en sus mismos trabajadores, ¿no? Pues sí, finalmente ya no nos podemos enfocar nada más en generar recursos, ¿no? Justamente como mencionabas, sobre todo por el tema de los objetivos del milenio, que creo que si no los hemos logrado, creo que viene un esfuerzo mayor que tenemos que hacer, ¿no? Para alcanzar ahora sí, en esta ocasión, en la nueva meta que se puso, ¿no? De la fecha. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, en este sentido, a veces, pues, una empresa muy pequeña dice, bueno, es que yo me dedico a lo mejor a la consultoría, como que a lo mejor no es muy compatible, pues, yo estar pensando a lo mejor en impacto ambiental, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, pues ahí la invitación, la pregunta es, ¿no? Pues a lo mejor si consumes gasolina, si consumes una materia prima, pues si usas aire acondicionado en la oficina o usas agua, eventualmente estás vinculado con la naturaleza y el medio ambiente. Y no a lo mejor hay giros que eventualmente como que embonan muy bien a estos criterios, pero uno puede empezar a pensar en esto, ¿no? También es un cambio de paradigma en la gestión empresarial para fijarse en estos indicadores, ¿no? Así es, como dicen por ahí, ¿no? Pequeñas acciones generan grandes cambios. Entonces podemos comenzar trabajando por nuestra cuenta, precisamente cuidando la gasolina, cuidando el reciclaje de materiales, el, las condiciones del aire acondicionado pudiesen utilizarse, ¿no? Pero bueno, y si yo quisiera tener esa guía y saber qué pasos ir llevar, ¿no? ¿Dónde me puedo yo basar? ¿Quién valida o quién regula esta parte del ASG? Qué buena pregunta, Freddy, porque de verdad que esto ha sido como que un esfuerzo, eh, digamos, como fraccionado, porque a pesar de que pues, la ONU con el principio de inversión responsable, por sigas PRI, ¿no? El partido político, ¿verdad? De la ONU, estableció unos criterios, pues, digamos, iniciales. La OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, plantea otros y también, digamos, las bolsas de valores, por ejemplo, la Bolsa Mexicana de Valores también tiene unos esquemas muy particulares. Entonces, aquí la riqueza también, o también complicación que pudiesen llegar a tener los ASG, es que no necesariamente son los mismos en donde tú los mires, por decirlo así, ¿no? Inclusive, organismos como Bloomberg, ¿no? Que se encargan de información financiera, tienen sus propios criterios y se basan también pues de los suyos, ¿no? Para generar y mostrar quién es quién ahora sí en materia pues, de ASG
inclusive pues de rendimiento y ganancias, ¿no? Entonces aquí es importante que nos podemos bajar en varios, quizás en este caso como estamos en México, a lo mejor con los de la Bolsa Mexicana de Valores, pero inclusive, aunque no fuesen los mismos, una empresa ya puede estar empezando a hablar de criterios o indicadores ASG con lo que tiene, ¿no? Con lo que puede empezar a medir, que ese es el primer paso, ¿no? Empezar a medir. Correcto, Correcto. estamos hablando de que no hay un ISO como tal, ¿no? Ni nada por Aún el estilo, no, ¿no? pero inclusive yo creo que no tarda mucho en llegar, porque en la Unión Europea ellos ya, por ejemplo, tienen lo que se le conoce como la taxonomía de las empresas, y particularmente hay la taxonomía verde, en donde pues especialmente clasifican las actividades, muy polémica igual, por cierto, ¿no? Porque incluyen las nucleares y el gas natural, que sí levantó mucha polémica al respecto como energías limpias, pero ya establece muy bien por sector y actividad qué se debe de preocupar este tipo de empresas. Entonces, nosotros tenemos desafortunadamente como un pequeño o gran atraso en materia legislativa. Vamos caminando poco a poco, pero eventualmente llegará una taxonomía mexicana en donde pues venga específicamente, ¿no? ¿Qué se debe de preocupar? Bueno, aparte de las NOMs y demás que tenemos, ¿no? ¿Qué se debe de preocupar en las empresas al momento de generar negocio? Sí, excelente. Y ahorita que justamente mencionan este tema de que si existe alguna organización, organismo que valide todo esto, pues bueno, hace ya varios años, ¿no? Yo calculo a lo mejor unos 8 o 10 años, tal vez, empezaba mucho el boom de la empresa socialmente responsable. Por ahí salió inclusive el Centro Mexicano para la Filantropía, que crea el distintivo empresas socialmente responsables. Si cumples una serie de criterios, pues bueno, te entrega ese distintivo, ¿no? En este sentido, o sea, ¿existe alguna relación con el hecho de ser una empresa socialmente responsable? ¿Es algo totalmente ajeno? ¿Cómo está eso? No, yo creo que ahí empiezan como a entrelazarse los conceptos y yo más bien veo a los criterios ASG como una herramienta de transición que tiene una empresa para poder llegar inclusive a ser una empresa socialmente responsable y más, ¿no? Porque realmente quien ya se empieza a preocupar por alcanzar o ser una empresa, tener ese distintivo, ¿no? O empezar a pensar en términos no solo dentro de la empresa, sino con corresponsabilidad para la sociedad y el ambiente, pues esta es una herramienta muy buena que pudiese, a lo mejor no cumplir todos los criterios o más, pero es como que la vía inclusive más adecuada o una de las adecuadas para inclusive estar hablando de empresas socialmente responsables. Sí, no. Excelente, muy, muy interesante. Y por tanto, entonces, las empresas socialmente responsables, pues comúnmente son empresas grandes también, ¿no? Son empresas que tienen el capital, sobre todo, para poder adquirir ese tipo de certificados. Entonces, si hablamos de una pyme, ¿cuál podría ser ese distintivo, a lo mejor y no del nivel de la empresa socialmente responsable, de la ESR, pero pudiese ser algún otro distintivo o alguno que pudiese empezar? Yo, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente empezar a medir la huella de carbono, ¿no? De la empresa, pudiese ser un pequeño indicador, pero solo sería un indicador como tal, ¿no? Como, ¿qué otra forma podrían empezar las empresas pequeñas para eso? Por supuesto, depende del giro, el tamaño de la empresa, el sector al que apunta, pudiese ser y va a variar mucho, pero tú ya lo dijiste tan sencillo, ¿no? Empezarnos a preocupar por las huellas, ¿no? La huella de carbono. Y aunque yo no, a lo mejor maquile o no transforme un determinado materia prima, pues también, tal cual como estar sentado en mi oficina, ¿no? Con el aire acondicionado, con las buenas prácticas, digamos, de impresión o no impresión de documentos. Inclusive todos sabemos, ¿no? Navegar por Internet genera emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces también el uso de estas plataformas como el buscador Ecosia, etcétera, empiezan a generar pues acciones de cambio, pero uno bien puede pues, calcular su huella de carbono, puede calcular su huella hídrica. Existen también ciertas calculadoras que empiezan como a ayudar a dar este paso, a darte una idea. A lo mejor, al fin y al cabo, lo que se busca es que se destine un presupuesto de la empresa destinado a la medición de los ASG. Inclusive se habla de que debería haber ya contemplando un departamento
de sustentabilidad o sostenibilidad en las empresas, ¿no? Que muchas veces sabemos, ¿no? El famoso hombre orquesta, ¿no? O mujer orquesta, persona orquesta en las empresas que hace de todo, pero eventualmente en el crecimiento que tienen las empresas deberían o debemos centrarnos también en este pequeño presupuesto de comenzar a medir. De hecho, pues hay un gran porcentaje de empresas que comienzan con el 1, 2%, 5% de su presupuesto para ello. Pero hay indicadores tan simples como, por ejemplo, si hablamos de digamos, de sociales, condiciones laborales, ¿no? El hecho de tener seguridad social en los trabajadores, número de vacaciones, o prestaciones que recibe, no solo los que exige la ley, sino por convicción de la organización, le otorga a sus trabajadores, ¿no? Para que ese correcto desarrollo en términos de humanos y de calidad, pero también el porcentaje de conformación de mujeres, ¿no? Inclusive que tenemos la tasa mujeres-hombres, cuántas están en la toma de decisiones o puestos directivos, el salario que se les paga, ¿no? Entonces también son elementos que a lo mejor ya tenemos los datos, ¿no? No es más sería sacar la relación y, mira, pues tengo este indicador. Y créeme que eso, cualquier empresa, distintamente de su tamaño, requiere financiamiento. Y en algún punto, esta taxonomía, esta regulación y legislación, tarde o temprano va a aterrizar a los entes financiadores, ¿no? Particularmente la banca comercial, que es donde pues, usualmente recurre una empresa cuando necesita inversión. Y va a ser así como te piden el plan de negocios, donde probablemente veas que la empresa es rentable y realmente va a ser una inversión segura para el organismo. Ahora también va a ser, además de ser rentable, que estos indicadores tienes y que la hacen atractiva, porque poco a poco estos entes financieros pues van a tener compromisos asociados a financiar este tipo de proyectos. Entonces es una gran beta oportunidad ahora que adelantarse, ¿no? A prepararse a esto. Y hay una beta también muy importante en términos de consultoría, ¿no? Para estas empresas. Muy interesante, sobre todo esta parte que comentas de que ahora se vuelve como que ese valor agregado para las empresas. No nada más soy una empresa rentable financieramente, sino que también se podría decir que soy rentable desde un punto de vista, bueno, no nada más ecológico, ¿no? Sino también desde la parte social y también de la parte de gobierno corporativo, ¿no? Porque a veces esta parte de decir, ¿sabes qué? Bueno, me ha tocado trabajar en algunas ocasiones con algunas empresas que sí son de la parte, pues es que yo cuido el medio ambiente y mucho con el tema de ecología, pero de repente esta parte de darle esa prioridad al gobierno corporativo como que se hace a un lado, porque se encariñan tanto con la parte ecológica que se olvidan también de esta parte pues ahora sí, de los accionistas, ¿no? Como tal. Entonces, ahí, ¿cómo encontrar ese equilibrio que... Sí, qué buena pregunta, porque eventualmente tiene que darse este equilibrio, como bien mencionas. Y aquí hay de las dos polos, ¿no? El que siempre tiene mente de tiburón y que solo piensa en el business, ¿no? Pero también el ecologista, como dices, que solo se centra en eso y descuida todo lo demás y no se hace atractivo. Sin embargo, los índices bursátiles que engloban a las empresas que se preocupan por los ESG o los ASG han mostrado tener menos volatilidad que los que no los incorporan, por ejemplo, ser más estables. Entonces, de tal forma que se empieza también inclusive hasta los inversionistas que solo les interesa la lana, ¿no? Que el rendimiento tenga pues, de mi dinero, ya ven como más atractivo invertir en estas empresas. Ahora, eventualmente se necesita pues un equipo que vele por ambas partes. Pero yo creo que lo esencial es tener ese cambio de mentalidad a pequeña escala, ¿no? En la gestión de la empresa. Tiene que surgir así, como que que te pellizquen de la realidad, ¿no? Esa chispa de interés que eventualmente vas a hacer, si de entrada tú te centrabas en la parte financiera y económica, pues no la vas a descuidar, pero vas a empezar a introducir estos otros elementos y creo que te vas a hacer una empresa más equilibrada. De la otra parte, pues eventualmente necesitarán a alguien del sector financiero, contable, no administrativo, que muchas veces suena duro decirlo, pero nos bajan de la nube, ¿no? En ese mundo ideal en donde pues queremos salvar el planeta, el medio ambiente,
pero no muchas veces se logra solo así con iniciativa, ¿no? Se necesita el vínculo con otros actores clave. Así es. Oye, fíjate, ahorita que comentas, hace un momento que hablabas igual del tema de que el hecho que esté encendida la computadora, que estemos navegando en internet, todas las emisiones que generan, ¿no? A veces me pongo a pensar inclusive, hoy en día con estas bocinas inteligentes, ¿no? Que tenemos, la automatización de luces, todo, finalmente, es verdad, podrá estar encendida o apagada el equipo, pero está en un constante consumo energético, ¿no? Y si nosotros decimos, bueno, voy a dejar todo en la noche así como está, y bueno, aparentemente no está consumiendo, pero sí está teniendo un consumo y por lo tanto mi emisión también incrementa, ¿no? El hecho de ser consciente de estos indicadores de ASG, pues me hace como que implementar algunas prácticas dentro de la empresa que me ayuden, pues a lo mejor no voy a ser la empresa que mayor reducción genere, pero estoy yo aportando algo al cuidado del medio ambiente, ¿no? Que creo que eso es el fin, al final. Sí, por supuesto. De hecho, esa es la idea. A veces, que es cómo me evito entonces, o cómo soy el net zero que le llaman, ¿no? Cómo soy cero emisiones netas en generación. Bueno, pues si veo que a lo mejor yo requiero mucha electricidad o mi principal problema está en el consumo eléctrico y desafortunadamente, pues en nuestro medio aquí, quien nos escucha, ¿no? En Mérida, Yucatán, pues gran parte de eso viene de energías fósiles para la generación de electricidad. Pues bueno, hay un fuerte programa también del gobierno que se llama Microyuc Verde, por ejemplo, para dar el salto principalmente a energías renovables. Entonces ahí compensas, ¿no? Inclusive hasta puedes tener positivo de estar generando energía que no utilizas y darlo a la infraestructura de la red. Eso hemos visto que muchas empresas, inclusive micro, han dado ese salto afortunadamente a generación de energía eléctrica por fuente renovable, principalmente la solar. Entonces, por ahí pudiesen estarse ahorrando muchas emisiones por generación de electricidad, pero definitivamente la automatización hay que por dos vías, ¿no? No tenerlas encendidas, pues sí, se apaga, pero también la bocinita consume. Entonces, sí hay también que hay que fijarse muy bien en qué compramos o qué estrategias implementamos para que no nos haga más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Que eso es otro factor que a veces tratando de hacer el bien o tratando de buscar el bien, pues no sale contraproducente, ¿no? El proceso. E inclusive hablando del mercado, ¿no? Que es cada vez o los clientes, ¿no? Que son cada vez mucho más exigentes, mucho más críticos, en quienes apoyan, en quienes aportan con las redes sociales. Yo creo que ya nadie se salva y si te descubren algo, ¿no? Que dijiste tal cosa, que viste, o sea, te vuelves ya tendencia y difícilmente una empresa se recupera al corto plazo o el golpe es muy fuerte y lo tienen que asumir, ¿no? Entonces, hay que aprovechar eso también porque un consumidor pues, ya exigente, creo que se le llaman prosumidores, ¿no? A estos, pues que estos que generan, inclusive se vuelven hasta tu agente de ventas, ¿no? Pues mira, esta empresa hace esto, por esto me gusta, por esto lo tengo, por esto lo difundo. También es un factor aprovechable, ¿no? En términos de mercadotecnia y promoción para la empresa, por supuesto. Exactamente, sí. Toda imagen que refleje pues confianza, que sea una empresa que se procure o busque la sustentabilidad, pues va a generar más confianza en los consumidores definitivamente, ¿no? Y pensando en eso, tú que pues conoces más sobre este tipo de empresas, pues ya sabes que aquí pues en Yucatán y pues en muchas partes usamos mucho el benchmarking para ir mejorando ciertas cosas. ¿Como qué empresas conoces, ya sean nacionales o internacionales, que puedan servir de mentoras para estas pequeñas empresas, para estas empresas? Como para decir, bueno, yo quisiera seguir estos pasos que llevó esta empresa a llegar a este nivel de ASG, ¿no? Ay, qué buena pregunta, Freddy, porque o sea, las empresas internacionales, multinacionales, por ejemplo, Apple, Microsoft, ¿no? Tesla, inclusive, hay empresas que, pues, digamos, el servicio que ofrecen, por ejemplo, Tesla, ¿no? Esa es la venta de un auto eléctrico, movilidad eléctrica, la cual, pues, en términos generales, su producto es verde, ¿no? Es amigable con el medio ambiente para los fines, cero emisiones en muchos casos. Mucho se critica también del proceso productivo. Pero estas empresas, por su tamaño, por su volumen de ventas y por la preocupación, quiero pensar, fidedigna,
que tienen con el medio ambiente, porque también a veces se utiliza mucho como mercadotecnia, ¿no? De por medio, pues son un gran ejemplo a seguir, ¿no? ¿Y qué acciones hacen? Pero lo más importante, creo yo, es comparar la magnitud de estas empresas en materia de ASGs. Y para ahí sirven muchísimo estos pues, índices o estas empresas que nos dan información bursátil o de las mismas compañías, en donde inclusive te comparan por sectores cómo está esta empresa en materia de ASGs versus las de su sector y versus todas las demás, ¿no? Y ver en qué factores está siendo peor que antes, porque pues ya sabemos que hubo un cambio muy fuerte en términos de pues, pandemia, ¿no? Se pausó la actividad económica, el distanciamiento social. Ahorita viene como que la reapertura, nueva normalidad, es una oportunidad muy fuerte que inclusive a veces por tratar de recobrar elementos que teníamos en el pasado, pues volvemos a caer en malas prácticas o a veces las condiciones del negocio nos obligan a utilizar, a lo mejor si estamos hablando de residuos sólidos, por ejemplo, en la alimentación, pues ahora todo tiene que estar empaquetado, individual y no puede estar expuesto al aire por sanidad y salubridad, ¿no? Entonces, a veces es importante también mirar cómo hemos estado avanzando periodo tras periodo y compararnos con otras. En México, te digo, la Bolsa Mexicana de Valores tiene un pool de 15 empresas quienes tienen indicadores buenos de ASG. Yo creo que una de las empresas que mejor lo hace, si es que podemos decir nombres, es Cemex. Cemex tiene muy buenos indicadores y ha mejorado muchísimo a lo largo de su historia y comparado con empresas de su sector, está muy bien en materia ambiental, en materia social y de gobernanza. En todo se sale positivo. Inclusive por las iniciativas que hacen en materia de generación de energía, ¿no? Que se necesita mucha energía para las calderas, ¿no? Que se tienen, utilizan residuos y desechos de otras industrias como combustible, ¿no? Entonces también eso le da un plus extra a las actividades que realizan. En nuestro país también está Bimbo, ¿no? Está Walmart de México, ¿no? Que no es una empresa mexicana, pero bueno, tiene operaciones en nuestro país. FEMSA, Grupo Alfa, ¿no? También son empresas que ya cotizan en la bolsa, están incluidas en este como índice que tiene la bolsa mexicana y que son un ejemplo, ¿no? De que empresas mexicanas lo pueden lograr. Pero eso es hablando de las grandes, ¿no? Así es, sí, falta muchísimo. Y por ejemplo, siguiendo esta línea, ¿no? Y si yo quisiera trabajar en este tema, entiendo que es un tema que ya tiene muchos años, pero que todavía está todavía en desarrollo, no ha alcanzado una alta popularidad. Pero si yo quisiera crear, como tú dices, ese departamento o asignarle ese trabajo a una persona, ¿a quién me recomendarías tú? ¿Tendría que ser un economista como tú, con especialidad en doctorado, en trabajo verde y todo eso? ¿O como qué podría yo empezar si soy una pequeña pyme? ¿Con qué perfil de puesto pudiésemos orientarnos? O que si no domina el tema, pues por lo menos que tenga el perfil para irlo dominando, ¿no? Buena pregunta. Son varios los perfiles que lo pueden cubrir. Lo más importante, yo creo que es la persona, ¿no? Al cual contratamos, ya sea un contador, ya sea un administrador, un ingeniero, ¿no? Pero también un administrador de recursos naturales pudiese ser. Pero yo creo el que viene de recursos naturales viene ya con la mentalidad del chip ambiental, por supuesto, ¿no? El que viene del área contable, financiera, viene del otro lado, ¿no? Entonces, aquí es importante ver cómo, como decía Juan, ¿no? Cómo buscar ese equilibrio o cómo ver en la persona que se interesa por ese tema. A lo mejor te tomó un curso de bonos de carbono, a lo mejor se hizo una especialidad o estos certificados conocer, ¿no? Hay uno en empleo verde o prácticas verdes en los negocios. Es ver ese interés, ¿no? Y cómo ya ir involucrando esto. Pero pon tú, ok, no tengo a esa persona, no tengo ahorita la capacidad para contratarlo. A lo mejor tengo a alguien ya, a lo mejor alguien de mercadotecnia, a lo mejor alguien de recursos humanos que me está echando una mano. Pues para eso está la capacitación y la consultoría, ¿no? Entonces ahí, pues entramos como universidades, como consultores, pues para brindar esta información y ayudar a las empresas a dar esta transición, porque al fin y al cabo no están solas y lo que necesitan, pues es que es el apoyo, ¿no? Esta sinergia que podemos crear entre pues, academia, industria privada, inclusive asociación civil, ¿no? Que se puede involucrar muy bien para ir creando estos indicadores que se ajusten muy bien al giro de negocio que tenga y a lo mejor teniendo como un marco de referencia internacional
a lo mejor si no se ajusta bien al negocio, pues crear los suyos, ¿no? Y por compromiso, ¿no? Por creencia de la empresa, por la forma en cómo se gestiona, hacerlos públicos y contabilizarlos, para que cuando el mercado te agarre, para cuando el consumidor te exija, ya estés preparado y no lo estoy haciendo desde ahorita porque lo hacía por convicción y aquí lo tengo, ¿no? Y puedes ver mi desempeño histórico, he mejorado en estos indicadores. Órale. Genial. Buenísimo. Y una pregunta y ya también para ir más o menos ya cerrando el episodio de hoy, que la verdad se nos ha ido rapidísimo. Como agua. Sí, la verdad es que sí, un tema muy, muy interesante. De hecho, a lo mejor valdría la pena profundizar un poquito más adelante de estos temas, ¿no? Pero Iván, cuéntanos un poco la labor que tienes ahí. Bueno, eres socio fundador e investigación, ¿no? En esta asociación civil de patrimonio, desarrollo y sustentabilidad, con quienes hemos tenido oportunidad de interactuar en algún par de ocasiones, ¿no? Pero ustedes ahí asesoran organizaciones para poder implementar estas, tú de manera privada lo haces. ¿Es posible? O sea, quien tenga dudas, ¿se puede acercar con ustedes? Cuéntanos un poquito de eso. Claro, bueno, el objetivo, ¿no? La finalidad que tiene Patrimonio, Desarrollo y Sustentabilidad es promover prácticamente el patrimonio biocultural que tenemos en nuestro país, pero principalmente en nuestro estado, en Yucatán, ¿no? Reconocer esos recursos naturales que tenemos, todas esas capacidades sociales, pero también culturales, ¿no? Lo que nos identifica como yucatecos en primera instancia, como mayas inclusive, y también como mexicanos. En ese sentido, pues eso nos ha llevado a hacer consultorías de valoración económica de servicios ecosistémicos. Tuvimos la oportunidad de participar en colaboración con la Universidad Marista, por ejemplo, en la elaboración de los planes de manejo de residuos sólidos, que pues, el gobernador del estado promocionó el año pasado, ¿no? Con bombo y platillo, que cada municipio tenía su plan de manejo de residuos integrales. Nos ha tocado colaborar con organizaciones internacionales como Slow Food, por ejemplo, las cuales se dedican a comida lenta y hacer estos procesos amigables, saludables y responsables con el medio ambiente en la producción de alimentos. Entonces, donde evaluamos los impactos, ¿no? Las acciones que han tenido estas empresas, estas organizaciones en la sociedad, en sus mismos, digamos, participantes o miembros, y lo que han dejado, por supuesto, también en materia ambiental, económica y social. Ahora bien, nosotros todavía no nos hemos encaminado mucho en temas de finanzas, por ejemplo, ahorita con los ASGs, pero eventualmente nos alcanza este tema, ¿no? Nos compete, nos preocupa y por supuesto que lo promovemos en esta medida, ¿no? Y también comentarte que pues en colaboración con la Universidad Marista, pues está el laboratorio Bloomberg en donde podemos proyectar esto, ¿no? Hacer estos análisis o estudios en donde pues bueno, sabemos quién es quién en materia de ASGs y cómo pues ir encontrando esas áreas de oportunidad. Sin embargo, pues también hemos apoyado como en profesionalización, pero eso es más de su campo, ¿no? Siento, ustedes hacen mejor chamba que nosotros en esa, pero a veces nos han contratado para cómo una empresa puede lograr medir su impacto, ¿no? Social, económico y ambiental. Y pues prácticamente para eso están nuestros indicadores, ¿no? Entonces, como que ya lo hacíamos, pero no lo hacíamos y ahora nada más le ponemos el nombre, ¿no? Del acrónimo. Pero claro, sí pudiésemos apoyar en esta materia. Excelente, Excelente. Iván. Oye, y para contactarte para más dudas, ¿cómo te podemos contactar? Pues puede ser mi correo institucional, ivan.hernandez@correo.wadi.mx, el correo de la asociación, que es ivan.hernandez@padesac.org, o también en Twitter. Ya cambié mi usuario, pero ya no me lo acuerdo ahorita, pero era Iván HDZ Cuevas, ¿no? Así lo puse porque el otro estaba muy extraño y nunca nadie lo iba a encontrar. Entonces, es Iván HDZ Cuevas, me pueden seguir ahí también en Twitter. Y pues en LinkedIn, pues como Iván Hernández, ¿no? Cuevas, ahí me pueden encontrar también, ¿no? Son las que más uso. O las redes de investigación, ¿no? Como ResearchGate o Google Scholar, por ejemplo, Web of Science.
También, si me googlean, debería aparecer en algún artículo mío, deberá Bien aparecer allá manejado su en CEO. Facebook. Sí, sí, sí apareces, ya lo hemos comprobado, sí. Muy bien. Freddy, pues bueno, no sé si tengas algún comentario adicional para comentar, para cerrar. No, pues nada más agradecerte, el doctor Iván, pues un gusto como siempre, un amigo ya de años, compartir contigo hoy, pues quedas invitado para otras sesiones, para más temas como este, la verdad, bastante interesantes, bastante movidos con respecto al tema ecológico, social y gubernamental, que realmente son temas que llaman la atención y hay que hacer conciencia, ¿no? Yo creo que estos espacios también nos sirven para educar y generar conciencia también en este tema y pues agradezco nuevamente tu tiempo y que hayas aceptado esta invitación. No, con todo gusto. Muchísimas gracias. Y pues bien dispuesto cuando gusten, ¿no? Excelente, pues muchísimas gracias, Iván, a nuestro invitado especial. La verdad es que con gran trayectoria, muchísima experiencia. De verdad, googleenlo y se van a sorprender de la cantidad de investigaciones que ya tiene, ¿no? Entonces, de verdad, muy interesante. Muchas gracias también a ustedes que nos están escuchando del otro lado de sus dispositivos. Nos vemos dentro de 15 días más con un episodio más de Top Business. Muchísimas gracias. Esto fue una producción de Engemart Consultores.